Saludos, yo soy el licenciado Jaime Reynoso Martínez. En el año 1987 yo ingresé a la Academia Militar de las Fuerzas Armadas como cadete del Ejército. Me gradué, ingresé en enero, el 8 de enero del año 1987 y me gradué el 29 de noviembre del año 1990 como segundo teniente del Ejército Nacional. Mi predilección era las Fuerzas Armadas. Mi papá fue militar y yo llevaba eso en la sangre. Fui el único de los hijos de mi padre que optó por la carrera militar. Pero en el devenir del tiempo, me di cuenta en corto tiempo de que la Fuerza Armada no era lo que yo pensaba. Lo cierto es que 20 y pico de años después, 25 años después, de haber permanecido en la guardia, porque la carrera militar mía se vio interrumpida porque hubo un momento que yo también me había ido del ejército. Había solicitado la renuncia, me había ido del ejército. Y por eso hoy mi promoción cuenta con el tiempo de permanencia en el ejército o en las Fuerzas Armadas de más de 30 años. Sin embargo, yo me fui del ejército con 25 años en la institución, porque, como le dije, me había ido antes como segundo teniente por propia solicitud. Y me fui recientemente por propia solicitud porque no quería permanecer en el fango, porque las Fuerzas Armadas se deterioró. Pero ¿quiénes deterioraron las Fuerzas Armadas? Los superiores. Los superiores destruyeron las Fuerzas Armadas. Destruyeron las Fuerzas Armadas porque el amor por las Fuerzas Armadas se esfumó. Y entonces lo que primó fue el amor por el lucro personal, por las apetencias económicas. Ahí está el caso del mayor general Cáceres Silvestre, una persona a la que yo admiraba muchísimo. Admiraba a Cáceres Silvestre. Incluso hubo un momento que llegué a enviarle hasta una carta con el objetivo de trabajar con él, porque entendía que era uno de los oficiales serios. Cuando Cáceres Silvestre llegó al cuerpo ayudante, a raíz de que el expresidente Danilo Medina ascendiera al poder, yo me alegré mucho porque yo dije, bueno, ya se van a acabar toda esa sinvergüenzada que existía con el anterior jefe de cuerpo ayudante, que era Belisario Medina y Medina, que todo el mundo sabe que vendía las diferentes jefaturas, que para ser jefe del ejército no se necesitaba tener capacidad, para ser jefe de la Fuerza Aérea ni jefe de la Armada se necesitaba tener capacidad, e inclusive para ser jefe de la policía. Lo que había era que pagarle el puesto a Medina y Medina, que yo creo que en algún momento deberá de caer Medina y Medina, el general Medina y Medina, debe de caer. Como también debe de caer el general retirado Paulino Sen, Rubén Darío Paulino Sen. Señores, lo que Cáceres Silvestre ha hecho es grande. Sin embargo, le queda chiquito a lo que Paulino Sen hizo en las Fuerzas Armadas. Pero Paulino Sen tenía una recolectora que de hecho era su amante también, una capitán que era la que dirigía todo en las Fuerzas Armadas, llámese en la Marina, en el Ejército y en la Fuerza Aérea.
Me refiero a Cosetti Miguelina Romero Ariste. Una muchacha que Paulino Sen la encuentra siendo voluntaria, cuando Paulino Sen fue a dirigir el voluntariado de las Fuerzas Armadas, la encuentra siendo voluntaria y se enamoró de ella. Y una vez llega a la jefatura, la ingresa al ejército como sargento mayor y la pensiona como capitán con más de 20 años en la guardia, sin tener 20 años en la guardia, con 10 años. Paulino Sen se agencia una certificación del INESPRE para justificar que ella tenía más de 10 años trabajando en una institución pública, y con los 10 que tenía en la guardia, entonces eso justificaba para que la pensionara. Y la pensionó con un sueldo de 120,000 pesos. Sin embargo, yo como teniente coronel, mi sueldo no llega a 30,000 pesos, pensionado, retirado. Que ni siquiera le voy a decir cuánto es, porque hasta vergüenza me da. Pero no llega a 30,000 pesos. Es más, no llega a 25,000 pesos mi sueldo, como teniente coronel. Esa persona era la encargada. Paulino Sen ponía en una cartera, por ejemplo, al general del Cefrón, que es un lisonjero de Paulino Sen y que continúa siendo el director del Cefrón. El general, entre comillas, general, porque no tiene capacidad para ser general tampoco, José Manuel Durán Infante. Lo pone en Cefrón, pero quien iba y manejaba el presupuesto del Cefrón era Cosetti Miguelina Romero Ariste. Y así sucedía en todas las dependencias de las Fuerzas Armadas, en todas. Yo pienso que Paulino Sen debe de ser el próximo. Después que pase todo esto de la Operación Coral, Paulino Sen tiene que encabezar. Si hay otra operación, un nombre de otra operación, ahí no pueden meterlo en esta, hay que ponerlo con el nombre de la otra operación de la justicia que habrá de darse a Paulino Sen. Y así con Paulino Sen tienen que caer otros, como ese mismo que le acabo de decir, José Manuel Durán Infante, que maneja 312 millones de pesos, un presupuesto del Cefrón. Y pregunten qué se hace en el Cefrón. ¿Cómo conoce Durán Infante a Paulino Sen? Bueno, a través de José Enrique Sué. José Enrique Sué, como ustedes saben, es familiar cercano, directo, de Rubén Darío Paulino Sen, de Ricky, como popularmente le dicen. Ricky es el dueño de toda la bomba Pauli Gas, uno de los socios mayoritarios de la bomba Total, de la bomba NES, un hombre que años atrás no tenía un peso, porque yo lo sé, porque mis primos míos, hacían negocio con Paulino Sen. Tenían ciertas amistades. Sin embargo, Paulino Sen tiene todo el dinero del mundo, porque Paulino Sen se robó el erario de las Fuerzas Armadas, sumió a las Fuerzas Armadas en la más burda degradación. Y es la razón por la que yo me fui de la guardia. Porque los superiores del momento, los superiores de los últimos 20 años destruyeron las Fuerzas Armadas porque únicamente amaban el lucro personal de ellos y de su séquito. No se preocuparon por las Fuerzas Armadas. Cuando yo puse mi renuncia, que incluso en ese momento me referí
hice un referimiento al entonces presidente Danilo Medina, porque yo pensé que Danilo Medina era un hombre serio, era un hombre correcto. Y después más tarde me di cuenta que no era, que yo estaba equivocado y yo me retraté. Cuando yo puse esa renuncia, él habló de que mi renuncia, de que yo estaba siendo dado de baja de las Fuerzas Armadas de manera deshonrosa. Pero quien debió de irse de manera deshonrosa de las Fuerzas Armadas fue él. Porque cometió una serie de improperios inimaginables. Destruyó las Fuerzas Armadas. Ahí dejó a Durán Infante, lo asciende a general y lo dejó en el Cefrón. Y yo a veces me pregunto, pero ¿qué es lo que el gobierno está pensando? ¿Qué es lo que el presidente Abinader está pensando? ¿Cómo es posible que Durán Infante esté aún en el Cefrón? Un individuo del gobierno pasado, un individuo que hizo causa común con el gobierno pasado. Un individuo cuestionado dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible? Durán Infante es el dueño de toda la mesa del Cefrón. O sea, los beneficios de la comida de los soldados del Cefrón son de Durán Infante, pero los beneficios de las cantinas del Cefrón, llámese cantina, las cafeterías, son todos de Durán Infante. ¿Cómo conoce Durán Infante al ministro de Defensa? Bueno, José Enrique Sué se lo presenta a Paulino Sen cuando Paulino Sen era jefe del ejército, para que Paulino Sen le consiguiera que él fuera el comandante del 6º Batallón de Cazadores. Le consiguió que fuera el comandante del 6º Batallón de Cazadores en Constanza, e inmediatamente Durán Infante, que es un lambón profesional, le comenzó a hacer una casa cabaña a Paulino Sen y una casa cabaña a José Enrique Sué, las cuales les entregó. Y en vez de durar 6 meses comandando el 6º Batallón de Cazadores, bueno, se agenció 1 año y 3 meses comandando el 6º Batallón de Cazadores. Y de ahí sale, del 6º Batallón de Cazadores, para otra Corioca. De ahí sale para el G4, a dirigir el G4. ¿Y ustedes saben lo que es el G4? El G4 es la dirección de logística de las Fuerzas Armadas, donde se maneja el dinero, donde se simulan compra de uniforme, donde se simulan compra de material gastable, de todo el material gastable de las Fuerzas Armadas, compras que nunca se generan y se simulan. Para ese lugar salió Durán Infante. Y aún permanece en el Cefrón, haciendo 1001 diabluras en el Cefrón. Entonces, yo me hago la pregunta, pero ¿cómo es posible que Durán Infante todavía esté en el Cefrón? Es más, ¿cómo es posible que Durán Infante sea general de brigada? Señores, cuando yo llegué a Constanza, cuando mi promoción llegó a Constanza, como cadete de 4º año, fuimos a hacer el curso de cazadores como cadete de 4º año, recién llegado de los Estados Unidos, de Fort Benning, donde permanecimos un tiempo estudiándolo en el último año para graduarnos. Durán Infante lo que hacía era que le llevaba el periódico a Soto Jiménez y andaba detrás de Soto Jiménez como civil. Y Durán Infante se gradúa, se mete a la academia, Soto Jiménez lo entra a la academia, General Soto Jiménez, se gradúa y Durán Infante llegó a oficial superior primero que la mayoría de los oficiales de mi promoción, de lo que él vio, siendo nosotros cadetes de 4º año, ya cadetes de término para graduarnos, de lo que él vio, él fue superior primero que ellos. Y digo primero que ellos porque hubo un tiempo que yo me fui del ejército, que solicité mi renuncia como teniente y después regresé en el año 2001. Y hoy Durán Infante general y la mayoría de mi promoción son coroneles y de otras promociones que le llevan años y años. Pero tú sabes que lo que sucede en las Fuerzas Armadas, que el que es serio no escala. Por ahí han pasado una cantidad de jefes de Estado mayores
con raras excepciones, porque hay algunos que sí merecen todo el respeto porque son gente correcta, pero la mayoría no han servido. Pero ¿por qué no llega a la jefatura del ejército un hombre como, por ejemplo, el coronel Joaquín Barrera Polanco? Porque es un hombre correcto. ¿Por qué no llega? Por eso, porque es correcto. ¿Por qué yo tuve que irme de las Fuerzas Armadas? Porque traté de manejarme siempre de manera correcta. Las Fuerzas Armadas, señores, está destruida. Las Fuerzas Armadas las destruyeron los superiores. Esas Fuerzas Armadas de las que yo, en mis años de adolescencia, cuando ya cumplí la mayoría de edad, 17, 18 años, ingresé como cadete, se extinguió. Eso no tiene razón de ser. La destruyeron las Fuerzas Armadas por el afán del lucro personal de los superiores. Por ahí anda el director de Comipol, el general Vázquez Espino, la promoción de Durán Infante también, que era el ayudante personal de Paulino Sen. Compromisario de muchas de la diablura de Paulino Sen, y hoy está dirigiendo el Comipol, que es la cuestión esta que tiene que ver con la seguridad del Ministerio de Obras Públicas, y ascendido a general, algo que denunciamos. Ascendido a general en el momento de transición del momento de transición, en el tiempo de transición del gobierno de Danilo Medina al presidente Luis Abinader. Entonces yo no me explico qué es lo que está pasando en la fuerza, qué es lo que está pasando con el presidente, que se empeña en dejar que las Fuerzas Armadas siga dirigida por delincuentes. Señores, el último secretario de Estado de las Fuerzas Armadas serio fue el general Juan Bautista Rojas Tabar. De ahí para acá no han servido ningunos. Llámese Hernández Oliaga, llámese Pérez Félix, Muñoz Delgado, Cifrido Párez Pérez, Peña Antonio, Paulino Álvarez y otros. Ninguno ha servido. ¿Y ustedes saben por qué se fue el general Rojas Tabar de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué puso su renuncia? Porque el general Rojas, que me lo dijo a mí en su casa, porque somos amigos, porque yo soy amigo de la gente de honor, yo persigo a la gente que tiene honor, y el general Rojas Tabar es un hombre honorable. Cuando el general Rojas Tabar, que lo había dejado el presidente Balaguer como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Leonel lo encuentra como presidente, cuando llega a la presidencia. Y el general Rojas Tabar fue a pedirle a su despacho al presidente Leonel que quitara el 10% de los beneficios que recibían los militares en las compras que hacían en las diferentes dependencias. Y el presidente Leonel Fernández le dijo que no, que eso no era posible, que no quería meterse en eso. Y el general Rojas Tabar, como todos ustedes saben, se rebela y es destituido de la Fuerza Armada. Pero ese fue el último militar de honor que pasó, que entró a la sede de ese Ministerio de Defensa, hoy Ministerio de Defensa, antigua Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. El último. Después ninguno han servido. Y el último ministro de Defensa, el pasado, Rubén Darío Paulino Sen, ha sido el que menos ha servido de todo. Un corrupto de marca mayor. Ese que es dueño de todas las bombas de gasolina, de gas, Pauligas,
y que es accionista mayor, uno de los accionistas mayores de las bombas, de las estaciones de combustible NES y de las estaciones de combustible Total, ese que es socio del restaurante Pula. Yo no me paro a echar combustible en una bomba NES ni Total, sabiendo que eso, que el dinero que yo voy a gastar ahí va para los bolsillos de José, de Paulino Sen, de esa escoria humana. Paulino Sen, una escoria humana, el que le dio la estocada mortal final a las Fuerzas Armadas, Paulino Sen. Y yo digo que Paulino Sen tendrá que caer, porque lo que se está diciendo de Cáceres Silvestre, que yo no lo dudo, yo confiaba mucho y creía mucho en Cáceres Silvestre, porque yo le llevo un año de academia y lo conozco de hace muchos años, y desde mi punto de vista yo pensaba que Cáceres Silvestre era un hombre correcto, porque de que hasta cristiano era, desde la academia veíamos que era cristiano. Y cuando llegó al cuerpo de ayudantes, a dirigir el cuerpo de ayudantes, yo me alegré porque había relevado en el cargo a Belisario Medina y Medina, un delincuente, a un individuo que había que comprarle las diferentes jefaturas y las diferentes dependencias de las Fuerzas Armadas. Yo dije, bueno, eso va a cambiar, porque Cáceres Silvestre es un muchacho que incluso hasta cristiano es. Eso va a cambiar, pero para nadie es un secreto que la jefatura del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina, había que comprarla en efectivo, había que pagarla y no se necesitaba capacidad, porque Medina y Medina, que también yo entiendo que en un momento tiene que caer, vendía la jefatura de las diferentes instituciones. Y ustedes me van a decir que Leonel Fernández no sabía eso, que es otro sinvergüenza de marca mayor. Y yo, que en un momento creí en Danilo Medina, voy a pensar que Danilo Medina, el expresidente Danilo Medina, no sabía lo que sucedía con Cáceres Silvestre. Claro que lo sabía. Señores, las Fuerzas Armadas la destruyeron. Y por eso, una de las razones por las que me fui de las Fuerzas Armadas fue porque yo entendí que ya yo no tenía nada que hacer ahí, porque yo no soy de grupo de delincuentes. ¿Qué hago dentro de una institución en donde yo no tengo cabida? Después que yo me fui de las Fuerzas Armadas, yo lo que sentí fue que yo salí del lodo. Las Fuerzas Armadas, es penoso tener que decirlo, la institución más noble que existía en el país era las Fuerzas Armadas, porque los superiores de antaño, cuando mi papá era guardia, eran honestos, guardaban la forma. Los superiores de ahora no sirven, solamente piensan en el lucro, y los guardias llevando sobre el diablo, un guardia ganando 10,000 y pico de pesos, cayéndose muerto, un teniente coronel ganando 20,000 y pico de pesos, mientras Paulino Sen le pone 120,000 pesos a su amante, a Cosetti Miguelina Romero Aristi, que era la que le recaudaba el dinero dentro de las Fuerzas Armadas, y la pensiona con más de 20 años en la guardia, con un sueldo de 120,000 pesos, cuando ella únicamente tenía 10, haciéndose agenciar una certificación de INESPRE, como que ella estuvo trabajando en el INESPRE por más de 10 años, para poderla pensionar con más de 20 años en la guardia. Sin embargo, yo, que pues duré 25 años en la guardia, tengo una pensión irrisoria. Vamos a ver, señor presidente, qué usted va a hacer con esos generales y coroneles corruptos del gobierno pasado, que todavía pululan dentro de las Fuerzas Armadas, como José Manuel Durán Infante, el
comandante del CEFRON, como el general Rafael Vázquez Espínola, como Torres Rubiú, manejando presupuestos millonarios, gente corrupta, donde hay tantos coroneles serios, porque son malos serios, y donde hay algunos generales serios, porque son pocos, pero hay. Así que nosotros esperamos que el señor presidente saque un poco del lodo a las Fuerzas Armadas